es lo menos que podíamos esperar. Y si fuéramos optimistas, a partir de acá, de este momento, quizás a reconocer que de esta situación tenemos que unir fuerzas y voluntades, porque el problema es serio y el gobierno, uno puede entender que ha sido muy cauteloso en el análisis que hace del tema y en las medidas que va a estar tomando, ¿verdad? Pero cuando un sector privado se vuelve ya muy cauteloso, para no decir temeroso, entonces el problema se complica. Yo creo que hay aspectos puntuales donde podrían haber acuerdos políticos también, para no hacer olas y darle a la población muestra, ¿verdad?, que están trabajando de consumo con el gobierno, y eso es un mensaje claro que llega también a los ciudadanos, a los agentes económicos, ¿verdad? Pero si los vemos discutiendo ahí cosas que no les interesan o no se hacen cargo de la situación del país, entonces el problema se vuelve más complicado. Coincido con usted, si ese era lo que estaba subyacente en su comentario, de que no se ven acciones muy concretas de gran alcance de parte del gobierno. Pero no puede ser de otra manera, repito, porque las opciones que tiene el gobierno para, digamos, un programa de inversiones públicas, que es lo que se recomienda en estas circunstancias, pues tiene la limitación de que las finanzas públicas están también problemadas. Regresemos no un poquito. tenemos banco central que le pueda suplementar los recursos al gobierno en un momento de escasez de liquidez. Regresemos un poquito a la economía familiar antes de ir a lo que va a pasar o puede pasar con la economía del Estado. En la economía familiar, si la remesa empieza a ser menor, usted ya anticipa un impacto en la parte del consumo, pero ¿qué puede pasar a nivel de empleos, a nivel de esa economía en este preciso momento? Mire, depende el impacto que tenga en el empleo general, digamos, de ese estrato que se le habla muy livianamente a la clase media. Pero si el golpe, digamos, por la escasez de recursos empieza a dar en el sector, en ese caso de la media, entonces el problema se complica. Hasta hablaba anteriormente del consumo. Lo relaciono directamente, una gran proporción del consumo lo hace esa clase media, que es relativamente grande, menos grande que una costarricense, por lo que quiera. Pero ahí están los mejores empleos, son los que pagan impuestos, son los que consumen más. Bueno, de cualquier ángulo que se le vea, si la crisis financiera empieza a impactar fuertemente a la clase media, entonces podemos vernos en serios problemas. No es que no sea importante, digamos, la clase de ingresos bajos, ahí hay otras razones para estar preocupados, pues si no tienen ingresos, no pueden mandar a los niños a la escuela, no tienen para la salud, los gastos fundamentales de los alimentos. Entonces hay un problema social que se agrava, ¿no? Los ingresos altos pues tendrán alguna manera de capear la tormenta, ¿verdad? Pero ese es el problema fundamental, que una parte importante de la economía, repito, funciona fundamentalmente a base de consumo. Y si la clase media es la que más consume, es la que más paga impuestos, y es la más fuerte de cualquier ángulo. Entonces ahí podemos ver a nivel todavía agregado el impacto en la familia, ¿no? Y ya lo estamos viendo también, y esto es un fenómeno que yo sí lo he detectado por información que tengo de alguna fuente, de que mucha gente está problemada con sus tarjetas de crédito. Inclusive han visto en la necesidad de dar una hipoteca, una segunda hipoteca por una casa, porque no pueden pagar la letra de la tarjeta de crédito y la misma casa. Entonces, las medidas de los bancos, pensaríamos, se van a hacer más estrictas, más duras para también esta clase media, esta gente que tiene. Licenciado Juan Héctor Vidal, hablemos de lo que el Estado puede hacer. En otros lugares el Estado está apostando, apoyando, rescatando. En nuestro país, ¿qué puede hacer el gobierno en un caso de una crisis financiera? Relativamente poco en las tales circunstancias. Las finanzas públicas se han venido deteriorando de una forma bastante drástica. No es un simple deseo de andar figurando en las negociaciones, en la Asamblea Legislativa para que aprueben los préstamos, y tampoco esos contactos son simples ejercicios financieros de que el Banco Centroamericano de Integración Económica le dé recursos a la CEL, porque por la CEL se pasan los subsidios a la energía que el presidente de la República ha prometido que se van a mantener hasta el fin de su mandato. Pero hemos visto también de que las compañías distribuidoras han estado presionando al gobierno para que se les pague. Y el presidente ha tenido que decir, mire, estamos negociando. La verdad es que cuando dice el presidente que está negociando una factura que ya está vencida, pues entonces es un indicador de que las arcas del Estado están bastante exhaustas. Y bueno, no puede hacer mucho en esas circunstancias porque para hacer obra, para crear empleo, aunque no es
función en épocas normales al gobierno andar creando fuentes de trabajo, pero sí es una política anticiclo, una política keynesiana que es la que recomienda en estas circunstancias, ¿no? Dado por descontado la problemática que tiene el fisco en en la hacienda pública, pues también los salvadoreños hay que decirlo con toda contundencia, porque además no es primera vez que lo he dicho cientos de veces, que para efectos prácticos aquí no existe banco central, no existe prestamista de última instancia. En circunstancias normales, el Banco Central podría estarle comprando letes al gobierno, sin que nuestro gobierno ande colocando letes al Banco Centroamericano, que no se hizo para financiamiento de corto plazo, ¿no? Es decir, tampoco desde el Banco Central podemos hacer nada. No podemos, el Banco Central hoy en día no tiene las herramientas para inducir comportamiento, no obligar, inducir comportamientos de la banca privada. No puede establecer líneas de crédito especiales, una tasa de interés de referencia, no puede dar líneas de redescuento, no puede decir denle al sector agropecuario esto, tanto a la industria, ni siquiera puede manejar un programa de divisas del Banco Central. Yo este día, después de este programa, me voy a ir a ver el balance monetario del país, quiero ver cómo están las reservas internacionales, quiero ver cómo están los activos y los pasivos del sistema bancario, porque lo que tenemos ahorita en la parte financiera son las famosas reservas de liquidez, que son aquel porcentaje que le resta el Banco Central, el gobierno, para tenerlo. Hay una garantía para los depositantes, ¿ok? Pero no se puede utilizar en la manera convencional, como se utiliza el encaje bancario para expander o contraer la masa monetaria, eso no se puede hacer. Ahora, hay alternativas, es decir, se habla del manejo fiscal, subir impuestos, eliminar los subsidios, o utilizar también los fondos de pensiones para inversión. Esas salidas, ¿qué le parecen? O sobre cada una, ¿qué riesgos hay? Mire, subir impuestos en un momento en que la economía está virtualmente estancada, creo yo que no es lo más recomendable, ¿verdad? Quitar presión al gasto familiar, eliminando el IVA, sí, alivia el presupuesto familiar, pero se sangra en las finanzas del Estado. Ya estamos viendo que si hay unos subsidios que no solo deben quitarse, sino que exigirse al gobierno que se le quiten. Yo no puedo aceptar, Rafael, como ciudadano, que le sigan dando $400 por microbús y $800 por bus, unidad, a los transportistas, cuando ese subsidio se les dio cuando el petróleo estaba a 147, ahora está como al 60%, al 45% de ese precio. ¿Y por qué los salvadoreños tenemos que seguir engordando el bolsillo de los transportistas? Pero ahí hay un problema político involucrado, ¿verdad? Es un tema muy sensible y como se ha demostrado que los buceros, y esto no lo digo con un sentido peyorativo, pues no encuentro otros empresarios de buses, digamos, para que no se enojen algunos, francamente han arrinconado virtualmente al gobierno. Y como infortunadamente en la Asamblea Legislativa hay diputados transportistas, no hay que tener un problema. Ni siquiera las multas que se les ponen por tanto accidente de tránsito que cometen los señores motoristas son capaces de mantener.